La semana pasada empezamos a hablar Last week we began to speak about sobre los diseños divinos divine design, y cómo Dios es un experto en diseñar cosas hermosas y preciosas. how God is an expert in designing beautiful and precious things. Mire solamente a su alrededor. Just look around you. Mire las estrellas, el universo, Look at the stars in the universe, los ríos, los mares, the rivers and las seas, montañas, mountains, los desiertos. the deserts. Hermosos. They're beautiful Porque toda la creación de Dios es hermosa. because all of God's creation is Y beautiful. podemos verlo en el libro de Génesis. We could see it in the book of Que Genesis después de cada día that after each que day Dios iba creando algo, that God created something, decía Dios vio que era bueno. it said God saw it was good. Porque todo lo que Dios crea es bueno, Everything God creates is good. es perfecto It's perfect y es maravilloso. and it's marvelous. Entonces estábamos hablando de esos diseños divinos So we're talking about those divine designs. y empezamos a hablar sobre el arca de Noé. We began to speak about the Noah's Ark. Y necesitamos primeramente que todo First of all, we need empezar a creer lo que la Biblia nos enseña y nos dice. to believe what the Bible teaches us and tells us. Que no miremos el arca de Noé Let's not look at Noah's Ark como una historia para niños. as a children's story, Algo que le contamos a ellos porque es bonito y habla de los animalitos, as a nice story that we tell that is about pero animals, que realmente no la creemos que haya sido realidad, but that we don't believe it actually happened, sino que sería como una fauna para muchos. saying it's like a fable, Pero en realidad no fue así. but in reality it wasn't that Fue way. una realidad de lo que sucedió. It was a reality what happened. Cómo Dios llama a un hombre How God calls one man llamado Noé named Noah para que él pudiera construir un arca. so he can construct an ark. Entendamos que en ese tiempo Let's understand in that time todavía no había llovido. it hadn't rained yet. Nosotros vemos la lluvia. We see the rain. Tuvimos un par de días de lluvia. We had days of rain. Estamos ahorita en primavera Right now we're in y spring vemos mucha lluvia. and we see a lot of rain. Pero en esos tiempos todavía no había llovido, But in those times it still hadn't rained. sino que Dios levantaba But God lifted en su poder y en su gloria in his power and glory una brisa que caía sobre la tierra a breeze that fell over y the earth. alimentaba las matas y alimentaba los árboles. It nourished the plants and the Y trees, esa era la forma en cómo ellos recibían el agua. and that's the way that they received nourishment. Entonces water. cuando Dios llama a Noé When God calls Noah y le dice que empiece a construir un arca, and tells him to begin to construct the ark, eso realmente era una locura. it was truly crazy. Noé está en el desierto. Noah's in the desert. Nunca había llovido, It had never rained, menos había cabido un diluvio. even less a flood. Hay veces Dios habla cosas locas, Sometimes God speaks crazy cosas things, que muchas veces no tiene sentido, things that many times makes no pero sense. Dios es perfecto But God is perfect, y Él tiene un plan para nosotros. and He has a plan for us. Y me encanta porque Noé obedeció. And I love that Noah obeyed. Noé no cuestionó la palabra de Dios, Noah didn't question God's word ni los planes ni el diseño de Dios, or his plans or designs. sino que simplemente obedeció. He simply obeyed. Lo que Dios más quiere de nosotros What God wants most from es us obediencia. is our obedience. Es que nosotros le obedezcamos a lo que Él nos dice que debemos de hacer. Is that we obey whatever He tells us to. En una ocasión Dios le dice a su pueblo: On one occasion, God tells His people, estoy cansado de sacrificios. I'm tired of Lo que sacrifices. yo quiero no es religiosidad. What I want is not Lo que religiosity. yo quiero es obediencia. What I want is obedience. Dios anhela que nosotros seamos obedientes. God wants us to be Y obedient. la obediencia no cuestiona. Obedience doesn't question. La obediencia no trae peros, Obedience doesn't bring buts. sino que simplemente hace lo que Dios dice que se debe de hacer. Simply does what God tells us to Por do. eso Jesús dijo que debemos de orar de esta forma: That's why Jesus said we should pray this way. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father who art in heaven, hágase tu voluntad let your will be done aquí en la tierra, here on earth así como allá en el cielo. as in heaven. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? How is God's will done in heaven? Todo lo que Dios dice, Everything God los says, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, the angels, archangels, cherubims, todos dicen seraphims, amén. they all say amen. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra? How is God's will done here on earth? Se cuestiona, It's questioned. se pregunta, We ask, pero es que no me gusta, but I don't like pero it, es que no me parece, but I don't think es so. que eso no es justo, It's not fair, es que eso es muy difícil, but it's too pero hard. ¿por qué a mí y por qué a ellos no? Why me? Why not them? Y no hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer. And we don't do what God tells us Pero to. Noé era diferente. But Noah was different. Por eso halló gracia y favor delante de Dios. That's why he had favor and grace before God. Entonces,
Noé no lo cuestiona, So Noah doesn't question. sino que empieza a obedecer a Dios. He just begins to obey God. No había lluvia, There wasn't rain. él vivía en un desierto, He lived in a desert. no había un mar alrededor de él, There wasn't an ocean around him. pero él sabía que tenía algo que cumplir. But he knew he had to fulfill something. Ahora, hoy en día, So nowadays, si nosotros queremos construir con madera, por ejemplo, if we want to build with wood, for example, podemos ir a Home Depot, we can go to Home Depot. podemos ir a Lowe's, We can go to ¿no es Lowe's. cierto? Y ir y comprar y encargar la madera y los materiales que necesitamos. We can go get the wood and materials that we need. En muchas ocasiones los constructores On many occasions, ni constructors, siquiera tienen que ir a Home Depot. they don't even have to go to Home Se Depot. pueden sentar desde su casa o oficina They can sit from their office or home y ordenar todo lo que ellos necesitan And por order- el internet. everything they need from the internet. Y la orden les llega al lugar de trabajo. And the order arrives where they're working. Y es mucho más fácil, It's so much easier. pero en ese tiempo no existía Home Depot. But in that time, Home Depot didn't En ese exist. tiempo no existían las máquinas o herramientas que hoy tenemos. In that time, there weren't the tools or the machines that we Entonces have a now. Noé le tocaba que ir So Noah had to go hasta los bosques, to go to the woods, encontrar los árboles, find the trees, cortarlos, cut them down, traerlos en porciones que él pudiera manejar and bring them in manageable y traerlos portions, nuevamente hasta la casa, el lugar donde él estaba construyendo el arca. and bring them once again where he was building the ark. Ahora, él tenía Now he had 580 años 580 years old cuando Dios le habla when God spoke to y him, cuando él empieza a obedecer a Dios. and when he begins to obey God. Este dato es muy importante This information is very important, porque más adelante vamos a entender because later on we're going to qué quiere understand decir o qué significa para nosotros. what this means for us. 580 años de edad tiene Noé. 580 years old is Noah. Y perdón, 480 años, perdón. 480 years old. 480 años He was 480 years old, tenía Noé. was Noah. Cuando vino el diluvio, When the flood came, Noé tenía 600 años. Noah was 600 years Quiere old. decir que hubo un transcurso de 120 años. So it means 120 years passed. 120 años de gracia y de favor, 120 years of favor and grace, donde Noé predicaba la palabra de Dios. where Noah preached the word of God. El juicio que venía pronto. The justice that was coming El soon. problema era que nadie le creía. The problem is nobody believed Pero him. eso no lo desanimó. But that didn't discourage Hay him. veces nos da desánimo Sometimes we get discouraged porque la gente no nos escucha, because people don't listen to porque la us, gente no nos cree. because people don't believe Y us. entonces dentro de nosotros un desánimo, So we get discouraged, tal vez de leer la palabra, maybe from reading the de gospel, creerle a Dios, from believing de God, buscar de Dios. from seeking God. Pero Noé no le importaba. But Noah didn't care. Noé continuaba enfocado en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Noah continued focused on what God Y told him to no era do. fácil And it wasn't easy ir y cortar la madera, to go and cut the wood, traerla nuevamente hasta su casa bring it once again y home, construirla tabla por tabla. and build it board by board. De esa misma manera In that same way, es que Dios quiere levantar hombres y mujeres de reino. God wants to lift up men and women of Hombres y kingdom mujeres de reino que día a día construyen un arca en su casa. that day after day they construct that ark at home. Cuando ellos se arrodillan a orar y buscar a Dios, When they kneel down in prayer seeking God, estás poniendo una tabla. or you're putting a board. Cuando tú lees la Biblia, When you read the Bible, estás poniendo otra tabla. you're putting another board. Cuando tú diezmas, When you tithe, estás poniendo otra tabla. you're putting another Cuando board. tú vienes a la iglesia, When you come to church, estás poniendo otra tabla. you're putting another board. Cuando vas al grupo de conexión, When you go to connection group, estás poniendo otra tabla. you're putting another Y board, estás construyendo and you're building un arca que más adelante va a ser de protección y de bendición para tu vida. an ark that will be protection for your Pero family al and your life. principio no parece. But at the beginning, it doesn't seem that way. La gente veía a Noé People saw Noah, y pensaba, está loco and they thought he's crazy, construyendo un arca en medio del desierto. building an ark in the middle of the desert. Nunca ha llovido, It's never rained. no hay un mar cerca There's no ocean nearby. y Noé está construyendo un arca. And Noah's building an ark. Está perdiendo el tiempo. He's wasting his time. Es más fácil quedarse en la casa. It's easier to stay home. Es más fácil no venir a la iglesia, It's easier to not go to no church, venir al grupo de conexión, not go to connection no group, leer la palabra, not read the Bible, no
orar y buscar a Dios. not pray and seek God. Eso es mucho más fácil. That's so much Pero easier. hay otros But there's que others día a día, that day after day, todos los días están construyendo un arca de pacto para Dios. every day they're building Están that Ark of Covenant. trabajando. They're Aunque los working. demás piensen que estamos locos Even if everyone thinks we're crazy y piensan que estamos perdiendo el tiempo. they think that we're wasting our time. Vas a ir al grupo de conexión. You're going to go to connection Vas a group? ir al grupo de jóvenes. You're going to go to youth group? Vas a leer la palabra y orar. You're going to read the Bible and pray? Hay cosas más importantes que hacer. There's more important Pero things to no do. hay otros. But no, there are others. Hombres y mujeres de reino Men and women of que kingdom están trabajando para el futuro de su casa y de su familia. that are working for their future homes and Aunque no se families. vea. Even if they don't see it. Aunque todavía no tenga forma, Even if it doesn't have a shape. aunque no parezca, Even if you can't déjeme see. decirle, tarde que temprano Let me tell you, se sooner or cumplirá. later, it will be fulfilled. Tarde que temprano tú verás las promesas de Dios. Sooner or later, you'll see God's promises. Hay veces la gente dice, por favor, pastor, ore por nosotros. Sometimes people say, Pastor, please pray for us. ¿Y usted qué está haciendo? And what are you doing? ¿Acaso usted ora? Do you pray? No, pero quieren que otros oren por ellos. No, they want others to pray for ¿Para them. qué? Para que me vaya bien. Why? So that things could go well for para que me. Dios me bendiga. So God blesses Para que me. Dios me prospere. So God will Para que prosper Dios me. me dé la casa. So God gives me the Para que Dios house. me dé el carro. So God gives me the Para car. que Dios me dé el esposo y la esposa. He gives me the husband or No, wife. tenemos una mentalidad equivocada. No, we have the wrong La mentality. Biblia dice, The Bible says, buscad primeramente seek first el reino de Dios y su justicia, the kingdom of God and his y justice, todas las demás cosas vendrán por añadidura. and everything else will be added on. Pero para nosotros queremos que los demás hagan el trabajo But for us, we want others to do the para work que a nosotros nos vaya bien. so that things go well for Entonces, por us. favor, ore por nosotros. So please pray No, for us. primero usted ore por usted. No, first you pray for Y yo you, le ayudo a orar por su situación. and I'll help you pray for your situation. Queremos ordenar We want los to order materiales y que lleguen a la casa. the materials so they arrive at home, Y que el arca se construya por sí sola. and the ark builds itself. No es fácil orar en la mañana. It's not easy to pray in the No lo morning. es. No, not at all. Hay veces uno se quiere quedar en la cama. Sometimes we want to stay in bed. Uno está haciendo frío, uno no se quiere salir. Oh, it's too cold, we want to get out. Hay veces uno no quiere orar. Sometimes you don't want to pray. Por eso el rey David decía, That's why King David said, alaba alma mía a Jehová. my soul worship God. No le estaba dando una sugerencia, He wasn't giving a le suggestion. estaba dando una orden. He was giving an order. Alma mía, alaba a Jehová. My soul Tal worship vez hoy God. no siento alabar a Dios. Perhaps I don't feel like Tal worshiping vez hoy today. estoy decaído o triste, Maybe I'm sad and pero defeated, voy a alabar a Dios. but I will worship Tal God. vez hoy no me siento como para ir al grupo de conexión, Maybe I don't feel like going to pero connection voy group, a ir al grupo de conexión. but I'm going to go to Voy a connection leer group. la palabra. I'm going to read the Voy a Bible. hacer lo que tengo que hacer. I'm going to do what I Porque have to estoy do construyendo un futuro. because I'm building a future. Estoy construyendo algo para mi casa, para mi familia y para mi futuro. I'm building something for my home, my future, my Alguien puede family. decir amén, aleluya. Can someone gloria a say Dios, amen, me hallelujah? dolió algo. Glory to God, it hurt me something. El arca The ark no fue hecha para navegar, wasn't made to navigate. fue hecha para que se mantuviera a flote. It was made to maintain afloat. Dios quiere que tú, tu familia y tu casa God wants you, your family at esté home a flote de todas las situaciones que el mundo está pasando. to stay afloat from all situations the world is going Cuando through. tú estás con Dios, When you're with God, cuando Dios está contigo, when God is with you, no importa de lo que pueda estar pasando el mundo. it doesn't matter what's going on in the Tú world. estás protegido, You are tú protected. estás guardado You are guarded de todo lo que le pueda pasar al mundo. from everything that can happen Porque to the tú world. estás en las manos del omnipotente Dios. You are in the hands of the Tú estás en omnipotent las God. manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. You're in the hands of the Lord of Lords Y and King of podrán caer Kings. 1000 a tu diestra 1,000 can fall on your left y 10,000 a tu diestra. and 10,000 in Y your right. nada ni nadie te tocará a And ti. nothing or no one will Ni la touch you. economía, Not the economy, ni la situación, or the ni situation, el cierre de la factoría, or the closing of the ni factory, lo que pueda estar pasando. or what could be happening. Nada te tocará a ti. Nothing will touch Porque you tú estás a flote del mundo y de todos los demás. because you're afloat from the world and Dale everything ese fuerte else. aplauso al Let's give Señor, that por strong favor. applause to the Lord.
Lo que estaba haciendo Noé What Noah was doing era construyendo una arca, was building an ark, un futuro para su casa y su familia. a future for his home and family. Hubo uno There was one que también fue un carpintero, that was also a carpenter, pero él no construyó un arca, but he didn't build an ark. él construyó una cruz. He built a cross. Y en esa cruz dio su vida. And on that cross, he gave his Porque life. así como Noé fue un carpintero, Because the same way Noah was a carpenter, Jesús fue un carpintero. Jesus was a Y carpenter. permitió que él fuera parte de la obra divina de su Padre. Allowed himself to be part of the Y divine order of entregó God. su vida y derramó su sangre He gave his life and shed his blood para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. so you and I could have life and life in Para que tú y yo abundance, fuéramos libres. so that we can be free, Para que tú y yo pudiéramos avanzar en las cosas de Dios. so that we can advance in the things of Para que God, pudiéramos cambiar en nuestros pensamientos. so we could change in our thoughts, Para que ya no fuéramos los que antes éramos, so we won't be like we used to sino be, que ahora somos renovados en Cristo Jesús. but that we're renewed in Jesus Porque Christ. el carpintero de carpinteros, Because the carpenter of el carpenters, rey de reyes y señor de the señores, King of kings and Lord of dio lords, su vida en una cruz gave his life on a y se cross convirtió parte de la obra divina, el diseño divino and became part of the divine design de su Padre. of his Father. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. That's what God wants for El us. arca, cuando usted la mira en sus dimensiones, When you look at the ark, its no dimensions, parece un barco como los que usted ve, esos cruceros de hoy en día. it isn't like those ships or yachts or No, cruises. parece más como un ataúd. It seems more like a coffin, Porque cuando tú estás ahí, because when you're in there, estás en Cristo Jesús. you're in Jesus Christ. Tú estás muriendo a tu ego, You're dying a to your tu yo, ego, to the me, a tu pasado. to your past, Y ahora no vivo yo, and now I don't live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Ahora eres una nueva criatura. Now you're a new creation. Las cosas pasadas pasaron. The things of the past He aquí, happened. todas son hechas nuevas. They are all made new. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus y said, el que quiera venir en pos de mí, he who wants to come and rest in me, tome su cruz take your y cross sígame. and follow me. Tome su cruz. Take your Quiere cross. decir que cada uno de nosotros It means each one of us tenemos una cruz. have a cross. Pastor, pero yo creí que Él ya pagó por nuestros pecados. Pastor, I thought he already paid for our Claro que sins. sí. Yes, of No course. solamente pagó por nuestros pecados, He not only paid for our sino que sins, nos dio la victoria but he gave us the en victory Cristo Jesús. in Jesus Pero Christ. cada día But each day, necesitamos crucificar la carne, we must crucify the los flesh, deseos, the la desires, rabia, la ira, el enojo, the anger, bitterness, la falta de resentment, perdón, the lack of todo el forgiveness, pecado y la maldad que hacemos. all the sin and evilness that La we do. llevamos a Cristo Jesús We take them to y le Jesus decimos, Christ. Señor, esto es inmundicia. We say, Lord, this is Señor, esto es dirty. pecado. This is Lo sinful. traemos delante de ti, Señor, We bring it before you, para que tú Lord, nos perdones, nos limpies y nos santifiques. so you cleanse and forgive and sanctify Y el us. Señor te perdona, And the Lord te forgives you. limpia y te santifica. He cleanses and Y ahora sanctifies you. eres blanco como la nieve. And now you're white as snow. Eres perdonado y eres justificado You are forgiven and en justified Cristo Jesús. in Jesus Por Christ. eso es que Él lo dice de esa forma. That's why he says it that way. También Dios le dijo que hiciera una sola puerta. God also told him to only construct one door. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Because Jesus said, I am the door. Nadie va al Padre No one goes to the si Father no es a través de mí. if it's not through me. No hay otro Dios. There's no other God. La gente dice, no, es que es un solo Dios. A lot of people say, no, it's only one God. Simplemente que unos dicen es Alá, Some call it Allah. otros dicen que es Buda, Some say it's Buddha. otros dicen que es Julano, Sutano, Others say it's so and pero es so. un solo Dios. But it's only one God. Simplemente diferentes nombres. Just different names. No, eso es una mentira de No, Satanás. that's a lie from the enemy. Solamente hay un solo Dios. There's only one single Y él God. se llama Jesús de Nazaret. His name is Él Jesus es of el Nazareth. único, Él es el verdadero, He's the only Él one. es el Dios todopoderoso, He's the truth. Él He's es el Rey de Reyes all powerful. y Señor de señores, King of Kings, Lord of el que Lords. está sentado a la diestra de Dios Padre He's sitting at the right hand y of the que Father gobierna con gloria y con poder. and governs with power and Que glory. un día vendrá That one day he'll y come las nubes lo verán and the clouds will y see se him. sentará y reinará desde Jerusalén. He will sit and he will reign from Jerusalem. Solamente es Jesús, It's only Jesus. una sola puerta. One single door. Hay algo más hermoso, más profundo todavía There's something more beautiful, more profound. en el huerto del Edén. In the Garden of Eden,
Cuando Dios quiso formar a la mujer When God wanted to form the woman de un lado de la costilla de Adán, from one rib of Adam, le quitó una costilla he de took un a, lado, took a de lado, rib from one side. y de ahí formó a la mujer, And from there he created the que woman. es simbolismo de lo que hoy en día es la iglesia. This symbolizes what is the church Pero today. en la cruz del Calvario, But on the cross of Calvary, Jesús cuando está ahí, está ya muriéndose, ha muerto, when Jesus is dying and died, ¿qué vinieron y hicieron? what did they come and do? Cogieron una lanza They took a spear y traspasaron su lado. and they poked his flesh. Otra vez vemos el lado. We see the Y de side, ahí salió agua y sangre. and water and blood Así flowed. como cuando una mujer va a dar a luz, Just when a woman is about to give ella birth, rompe el agua. her water Y breaks. después cuando da luz, viene la sangre con el bebé. And when she gives birth, the blood Ahí comes es with the cuando baby. nace la iglesia. That's how the church is La born. iglesia nace en la cruz del Calvario The church is born on the para cross of ser Calvary santificada y justificada por la sangre del Rey de Reyes y Señor de to be Señores. sanctified and justified in the hermoso, blood de of the lado, King of Kings, de Lord of lado. Lords. It's beautiful from the side to side. Dios en su diseño perfecto, God in his perfect design, Él es el diseñador, he's a designer el mejor The de lo best. mejor. of the best. Diseñó eso de esa forma He designed it in that para way. que apuntara y mostrara So a Jesús it would en signal la and cruz show del Calvario, Jesus on the cross a of la Calvary. iglesia que Él tanto ama y que Él tanto quiere. The church that he loves and cares for so much. Eso es lo que Él nos estaba mostrando. That's what he was showing us. Porque Él nos ama y quiere que nosotros seamos justificados. He loves us and wants us to be justified. Pero también dice que dentro del arca But it also says within the ark, habían muchos cuartos. there were many rooms. Hoy en día hay muchas denominaciones Nowadays, a lot of que denominations también van a estar allá en el arca, en el cielo, that will also be there in the que ark in también heaven. van a ser salvas. They will also be saved. Ahí están los presbiterianos, We have Presbyterians, está la iglesia católica, the Catholic Church, está también New Wine Revival is New Wine y Revival las Church, otras denominaciones, and the other denominations. todas en Cristo Jesús. All of them in Jesus Sus Christ. cuartos tienen diferentes personalidades, Their rooms have different pero personalities, estamos con Cristo Jesús. but we're with Jesus Christ. No sé, los que tienen hijos I don't know, those who have children, y que tienen cuartos. they have rooms. Usted entra, yo tengo 12 que viven en casa en este momento. I have two that live at home with me. Y si usted entra al cuarto de una, If you enter the room of one, es muy diferente al cuarto de la otra. it's very different from the other, Pero es una misma casa, but it's the same es house. una misma familia, It's the same family, mismo papá, la misma mamá, same mother and father, pero diferentes cuartos, but different rooms, pero una sola casa, but one same una house, sola familia. one same Aunque family. tenemos diferentes denominaciones, Although we have different denominations, somos uno en Cristo Jesús. we are one in Jesus Christ. Dele ese fuerte aplauso. Let's give that strong applause. Más, More? aquí viene algo. Here comes something. Dice que había 3 It niveles. says there were 3 levels. Nivel número 1, Level number 1, nivel número 2 level number 2, y nivel número 3. level number 3. ¿En qué nivel quisieras tú estar? And what level do you want to be? Algunos dicen, no, pastor, no me gustan las alturas. Some say, no, I don't like Es heights. más fácil, más conveniente el primer nivel. It's more convenient the first level. En caso de una emergencia, nos sale rápido. In case of an emergency, you're out Entonces, soon. el primer nivel. So first level. Otros dicen, no, pastor, yo quiero el segundo. Others say, no, I want Otros second. dicen, yo quiero el tercer nivel. I want the third level Para tener una vista panorámica to have a panoramic y view poder ver todo perfectamente bien. and see everything perfectly well. Pero ¿qué significa esto para Dios? But what does this mean for God? Primera de Juan capítulo 2 versículo 12. 1 John 2:12. Primera de Juan 1 John capítulo 2 Chapter versículo 2, 12 y 14. verse 12 and Dice, 14. os escribo a vosotros hijitos. Os escribo a vosotros hijitos. I am writing to you, dear children. Está hablando de los niños. He's talking about children. Les estoy escribiendo a los niños. He's writing to children. ¿Qué les está diciendo? What is he telling them? Les dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Because your sins have been forgiven on account of his name. Niños. Children, Ustedes son niños. you are children. Y ustedes saben que su pecado ha sido perdonado And you know that your por su sins nombre. have been forgiven by his name. Los niños. The children. Pero después les habla a los padres y a los jóvenes. But then he speaks to the youth and the Y les parents. dice, And he says, versículo 14, verse 14, os he escrito a vosotros padres.
porque habéis conocido al que desde el principio. A los padres, He speaks to the a parents. ustedes les escribo, That's who I'm speaking to. porque ustedes lo han conocido a Él. Because you have known ¿Quién him. es Él? Who is he? A Jesús. Jesus. Desde el principio, From the beginning, ustedes lo conocen. you know him. Ustedes saben que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. You know he's the King of Kings and Lord Pero of dice Lords. también a los jóvenes. But it also says to the youth. Hay jóvenes aquí, Are the youth here? como dos. Like two. Dos. Boris, Lala. Mal, súper mal. Bad, Jóvenes. very bad. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al enemigo. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. 3 niveles. 3 levels. 3 niveles. 3 levels. Los niveles que estaban en el arca, The levels on the ark, los niveles están en la iglesia. levels are in church. ¿Cómo así, pastor? What do you mean, Es pastor? que hay privilegios para uno y para otros no. Are they privileged for some and not others? Dios no hace excepción de personas. God does not make exceptions. Todos tenemos la misma oportunidad. We all have the same opportunity. 24 horas al día, 24 hours in a day, 365 días al año. 365 days in a year. No importa si usted es pobre o rico, Doesn't matter if you're rich or blanco poor, o negro, alto, bajito, gordo, flaco. black, No white, importa. tall, short. Usted tiene el mismo tiempo que todos los demás. You have the same amount of time as everybody ¿Qué else. quiere decir eso, pastor? What does that mean, pastor? Había una ventana. It means there was a window. Yo les hablé de eso la semana pasada. I spoke about that last week. Esa ventana Noé tenía el control. That window Noah had control Tenía el over. control de cuánta luz entraba al arca. He had control how much light could enter the Tú ark. tienes el control de cuánta luz entra a tu vida. You have control of how much light enters your life. Cuánto tú lees la palabra de Dios. How much you read the word of God, Cuánto tú oras. how much you pray, Cuánto tú buscas how de Él. much you seek of him. Vienes a la iglesia. You come to church, Utilizas tus dones y tus talentos. you use your gifts and talents, Diezmas. tithe. Estás en un grupo de conexión. If you're in a connection group, Tú tienes el control. you have control. Nadie lo tiene sino solamente tú. No one has it but you. O si lo vas a usar de otra forma. Or if you're going to use it in a different way, Tú tienes ese control. you have that control. Entonces todos tenemos las mismas oportunidades. So we all have the same Cómo opportunities. tú utilices tu tiempo How you use your time va a depender de cuánta luz entre a tu vida. depends how much light enters your life. Solamente tú tienes ese control. Only you have that control. No lo tenemos nosotros, We don't have that control. no lo tiene nadie. Nobody has it. Solamente tú. Only you. Entonces los niveles So the levels están diseñados are designed para que haya un crecimiento espiritual. so there's spiritual growth. Es imposible. It's impossible. Es imposible que tú permanezcas en el mismo lugar espiritual que hace 6 meses. It's impossible to remain in the same place spiritually you were 6 months ago. Es imposible. It's ¿Cómo impossible. así, pastor? How does that happen, Pastor? Explíqueme esa. Explain this. Ok, si yo espiritualmente Okay, so if por I ejemplo, spiritually, as an example, estoy aquí en este lugar o estaba hace 6 meses, I'm here in this place, or 6 months ago I es was. imposible permanecer en el mismo lugar. It's impossible to Imposible, remain in the same imposible. place. Impossible. O voy a crecer I will either grow, dependiendo de cuánta luz yo permita que entre depending how much light I allow in a mi vida, into my life, viene el crecimiento comes the growth. y empiezo a crecer en Cristo Jesús. And I begin to grow in ¿Qué Jesus Christ. significa crecer? What does growing mean? Significa que empiezo a madurar, It means I begin to mature. que empiezo a I cambiar, begin to que change. empiezo a ver las cosas diferentes, I begin to see things a differently, tomar decisiones diferentes, to make different decisions, prioridades en mi vida diferentes, different a priorities in my entender lo life, que es bueno y malo. to understand what's good and bad. Todo me es lícito, Everything's mas available, no todo me conviene. but not everything is good for me. Sé decidir entre lo bueno y lo malo. I know to decide between good and bad. ¿Qué me va a alimentar mi vida? What will nourish my ¿Y life? qué va a hacer que me aparte de los propósitos y del camino de Dios? And what will pull me away from God's purposes? Or Estoy en el mismo lugar hace 6 meses I'm in the same place 6 months y ago, como no abrí la ventana, and since I didn't open the window, entonces empiezo a echar hacia atrás, I begin to step back, a tener malas amistades, to have bad friends, a tomar malas decisiones. to make bad decisions. Entonces es imposible So it's impossible permanecer en el mismo lugar. to remain in the same O place. vas a crecer Or you will o grow, vas a menguar. or you're going to Una de diminish. las dos. One of the two. Entonces cuando
La Biblia dice, So the Bible says, les digo a ustedes los niños, I say to you, the children, ¿qué son lo que los niños espirituales saben? what do spiritual children know? Saben que sus pecados fueron perdonados They know their sins were forgiven por su nombre. by His name. Entonces venimos a Cristo Jesús So now we come to Jesus Christ, y nuestros pecados son perdonados. and our sins are forgiven. Y viene ese gozo, esa alegría. That joy and happiness Ay, comes. Señor, gracias. Oh Lord, thank you, Porque me has perdonado. because you've forgiven me, Porque ahora soy libre en Cristo Jesús. because now I'm free in Jesus Eso Christ. es un niño That's a child, espiritualmente. spiritually, Pero hay que crecer. but we have to grow. Entonces hay que venir a ser un joven. Now we have to be youth. ¿Y qué es un joven para Cristo Jesús? And what is a young person in No Jesus está Christ? hablando de edad. He's not talking about Está age. hablando de madurez espiritual. He's talking about spiritual maturity, No de edad. not of Usted age. puede tener 90 años, 100 años You could be 90, y 100, ser un joven en Cristo Jesús. and be a young person in Jesus Christ. La anciana dijo amén. The elder said amen. Anciana no se dice por la edad, Elder's not said by the por la age. madurez espiritual. It's the spiritual Entonces maturity. nosotros tenemos ancianos, So we have elders in our church. pero todos un averaje, ellos que son 30 años, creo que son el averaje. The average age is like 30 years old. El Señor te rejuvenece. The Lord rejuvenates ¿De you. verdad, pastor? Claro que sí. Really, Pastor? Yes, of ¿Y course. eso dónde está en la Biblia? Where is that in the Bible? Abraham y Sara. Abraham and Sarah. Dice que Sara fueron con Abraham It a says Egipto. that Sarah and Abraham went to Egypt. Y Abraham se preocupó Abraham was worried porque la esposa era hermosa, because his wife was beautiful, era bella, gorgeous. era una doncella. She was ¿Cómo, precious. cómo así? Tenía 80 años. How? She was 80 years old. Tenía 80. She was 80. Pero cuando tú tienes a Dios, But when you have God, Dios te rejuvenece. God Pareces rejuvenates una you. niña de 15. You seem like you're Así 15, tengas 80. even if you're 80. Alguien dice amén, las mujeres, amén, aleluya, Do gloria a the Dios. women say amen, hallelujah, glory to God? Dile a la mujer que está a tu lado. Tell the woman next to you. Entonces, ¿por qué gastas plata en cosméticos? So why do you spend money on cosmetics? Esa es una broma. That's a joke. Eso es lo más peligroso que uno puede decir. Déjame That's the most decirle. dangerous thing you could say, let me tell you. Ahora vienen los jóvenes. Now the youth come. Dice, porque ustedes son fuertes. This is because you are strong, Porque ustedes conocen la palabra de Dios. because you know the word of Y God, porque ustedes han triunfado sobre el enemigo. and because you have overcome Los the enemy. jóvenes espirituales The spiritual youth, son fuertes. they're strong. Tienen la palabra de Dios, permanece. They have the word of Y God porque la within them. palabra de Dios permanece, And because the word of God han remains, tenido y han derrotado al enemigo. they have defeated the ¿Por enemy. qué son fuertes? Why are they strong? Fuertes espirituales. Spiritually strong. Porque la palabra de Dios permanece. Because the word of God Entonces remains. cuando las tentaciones vienen, So when temptation comes, cuando las malas personas se acercan, when bad people get near ellos you, son fuertes espirituales they are spiritually y strong. saben decir no. And they know how to say no. Eso no me conviene. That is not good Eso for me. no es para mí. That is not for Ese me. no es el propósito, la vida que Dios tiene para mi vida. That is not the purpose God has for my life. Tienen la palabra de Dios, permanecen ellos They have the word within them, y han triunfado and they have sobre el triumphed enemigo. and overcome the enemy. Eso es un joven espiritual. That is a spiritual Un youth. niño A child está simplemente gracias porque soy salvo, gracias, amén, is simply amén, thank you, aleluya. Y because están I'm saved. felices And they're happy. y no hay nada malo de eso. There's nothing wrong with that. Pero no te puedes quedar en ser un niño. But you cannot stay as a child. Tienes que empezar a caminar, a ser un joven, You must begin to a walk ser and be youth, fuerte en la palabra de Dios, to be strong in the word of fuerte en God, el espíritu, strong in the a que spirit, la palabra permanezca en ti so the word remains y a in que you, puedas tener victoria sobre el enemigo. so you can have victory over the Muchos enemy. están en derrota. Many are in Ay, defeat. pero es que el pecado. Oh, but Ay, sin. pero es que las tentaciones. Oh, but Ay, pero es temptations. que las mujeres. Oh, but the Ay, pero women. es que el trago. Oh, but Ay, pero drinking. no son fuertes. They're not strong. Hay otros que se mantienen fuertes There are others who stay en Cristo strong Jesús. in Jesus Christ. Y porque son fuertes, And because they're strong, porque la palabra permanece, because the word tienen remains, victoria sobre el enemigo. they have Dile a victory la over the persona que enemy. está a tu lado, yo voy a ser ese joven. Tell the person Yo next to voy you, a ser ese joven. I will be that young person.
¿Quién es un padre espiritual? Who is a spiritual father? Un padre espiritual es el que enseña A spiritual father is the one who y un teaches padre espiritual es el que se multiplica. and one who Un multiplies. padre espiritual es el que tiene y hace discípulos. A spiritual father is the one that has and maintains and makes Si tú no has disciples. llegado a ese nivel, If you haven't reached that tú level, no eres un padre, tú no eres una madre. you're not a father or mother. Porque un padre o una madre da a luz a los hijos espirituales. Because a mother, father gives birth to Tiene spiritual children. discípulos. They have disciples. Por eso Jesús dijo, id That's why Jesus said, y go haced discípulos and make a disciples todas las naciones, in all the nations, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. baptizing them in the name of the Father, O sea Son, and que Holy Dios Spirit. quiere que seamos padres espirituales. God wants us to be spiritual Padres parents. espirituales. He wants us to be spiritual Dile a la parents. persona que está a tu lado, Tell the person next to no you, me voy a conformar con ser un niño I will not conform with being a y child tampoco llegar a ser joven, or to just be a youth. porque Dios quiere que yo sea un padre o una madre. God wants me to be a father or Amen. mother. Amen. Esos son los niveles Those are the levels que Dios tiene para nosotros dentro del arca. that God has within the ark. ¿Qué es el arca? La iglesia, What is the ark? The el church, cuerpo de Cristo, the body of el Christ, reino de Dios. the kingdom of God. Entonces somos niños, sí, fuimos salvos. So we're children. Yes, we were Estamos saved. felices porque Dios nos perdonó nuestros pecados. We're happy because God forgave our Pero sins. necesito crecer. But I need to grow. Necesito abrir la ventana. I need to open the window. Necesito venir a la iglesia. I need to come to church. Necesito estar en un grupo de conexión. I need to be in a connection Necesito group. leer la palabra de I have Dios. to read the word of God. Necesito orar. I need to pray. Necesito buscarlo más a Él. I need to seek more of God. Y esa ventana se abre y se And that abre. window opens. Tú tienes el control. You have control. Solo tú lo tienes sobre tu vida. Only you have it over your life. Que es un grupo de conexión, muchos dirán. What's a connection group? Many may ask. Si no sabe If you don't y know quiere aprender, and you want to learn, que no tengo obviamente el tiempo para explicarlo, I don't have the time obviously to. se puede acercar al final Explain. del servicio y con mucho gusto se lo explico. You can come at the end of O service. I'll si explain no, it. pregunte por uno de los líderes. Or ask one of the Que leaders. es un grupo de conexión. What is a connection Yo, group? yo, yo quiero saber, yo quiero unirme, yo quiero formar parte. I want to know. I want to be a part of it. Yo no quiero seguir siendo más un niño. I don't want to be a child anymore. Yo quiero crecer en las cosas de Dios. I want to grow in the things Necesito of que God. alguien me ayude a abrir la ventana. I need someone to help you open the window. Porque mi casa y yo necesitamos más luz. Because my house and I, we need more Alguien light. dice amén, aleluya, Does someone say gloria a Dios. amen, hallelujah, glory to God? Something. Salmo 119, versículo 105. Psalm 119, verse 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Lámpara es a mis pies tu palabra Your word is a y light, lumbrera a mi camino. a lamp for my feet, a light on my path. Necesitamos más palabra de Dios en nuestras vidas. We need more of the word of God in our lives. Tú nunca jamás You will never vas a decir es suficiente de la palabra de Dios. will ever say that's enough of the word Vas of a God. querer más. You're going to y want más, more and y more más. and more. ¿Por qué es esto importante? Why is this important? Porque tú puedes estar dentro del arca, Because you could be within the ark, dentro de ser salvo, within being saved, pero sin embargo estar en oscuras. but still be in the dark. Y te preguntas qué decisión tomar. And you ask yourself what decision to make. ¿Me conviene este muchacho? Is this guy good for me? ¿Me conviene esta relación? Is this relationship good ¿Me for me? conviene este trabajo? Is this job good ¿Me for me? conviene este negocio? Is this business good for ¿Qué me? voy a decir? ¿Qué voy a hacer? What shall I do or Y say? dices, no sé, no veo nada. You say, I don't Y know, es I verdad, don't no see, ves nada. I don't see anything. It's true, you don't. Porque la ventana no está abierta. Because the window is not open. Necesitamos la palabra de Dios. We need the word of God. Necesitamos estar en un grupo de conexión. We need to be in a connection group. Déjeme decirle, es una de las decisiones más importantes que usted va a tomar en su vida. Let me tell you, it's one of the most important decisions you're going to make in your life. Ahí lo van a guiar, lo van a ayudar. You'll be guided and helped there. Hermanos y hermanas que van a estar con usted. Brothers and sisters that will be there with Mis you. mejores tiempos My best times no fueron ahora de pastor. aren't now as a Mis pastor. mejores tiempos era cuando
yo estaba en un grupo de conexión. My best time was when I was in connection Porque ahí group es donde es la iglesia. because that's where the church La is. iglesia no es hoy el domingo. Church isn't here Sunday. Nos reunimos a celebrar lo que Dios ha hecho durante la semana. We unite to celebrate what God did during the Pero la week. iglesia es coinonía durante la semana. But church En los is grupos de conexión, community with connection groups, compartiendo con mis hermanos y mis hermanas sharing with my brothers and que me sisters ayudan y me levantan en los momentos difíciles to help me lift me up in difficult times y me felicitan en los momentos de triunfo. and congratulate me in triumph. Es muy diferente. It's very Si different. usted no está en un grupo de conexión, If you're not in a connection usted group, no está viviendo toda la experiencia del cristianismo que Dios quiere que usted viva. you're not living the full experience of Christianity God Y por wants eso you se to. siente en tinieblas, That's que why no ve, you feel in darkness, you don't porque see, solo usted tiene el control. because only you have the control. El arca The ark no solamente le pusieron brea por fuera, didn't just have tar on the outside, le pusieron brea por dentro. they put tar on the inside. Brea por fuera Tar on the outside y brea por dentro. and tar on the inside. No solamente para flotar y mantenerse encima, Not just to float and maintain on top, sino para que el agua no se entrara. but also so the water wouldn't come Tú in. no puedes permitir que el mundo se filtre a tu vida, You cannot let the word filter a into tu your life, mente, in your mind, a tus sentimientos, to your feelings, a tu familia. to your family. Hay muchos que están dejando que el agua se filtre. There are many letting the water filter. Por eso Dios les dijo, pongan brea afuera y adentro That's why God said put tar on the outside and para inside protegerla de las cosas del mundo. to protect them from the El world mundo things. quiere entrar en la iglesia. The world wants to go into the El mundo church. quiere entrar en tu vida, The world wants to go in your en tu life, casa y en tus negocios. in your home, in your Y tú business. necesitas mantenerlo fuera a través de la sangre poderosa de Jesús. And you have to keep it on the outside through the powerful blood of Jesus. El enemigo no se atreverá The enemy will not dare a tocar la sangre. to touch the blood. Por eso Dios les dijo, That's why God el said, día recuerdan cuando vino el ángel de la muerte, remember when the angel of death cuando came? el pueblo iba a salir de Egipto. When the people were going to Dios leave le dijo que Egypt, pusieran la sangre en los postes they were told to put blood de on las puertas de sus casas. the doorposts of their Y homes. cuando venía el ángel de la muerte, And when the angel of death came, cuando venía el destructor when the destructor y came veía la sangre, and saw the la blood, sangre del Cordero The de Dios, blood of the Lamb of no se God, atrevía a tocar ninguno de los que estaban en la casa. he wouldn't dare touch Ninguno. anybody inside, not one. Pero los que no estaban cubiertos bajo la sangre se morían. Those who were not covered by the blood were dead. Es la sangre de Cristo It's the blood of la que te Jesus protege de todo mal y de todo ataque del enemigo. that protects you from evil and from attacks of the enemy. Noé trabajó 120 años. Noah worked 120 years. Les decía que era importante entender cuándo Noé empezó. I was saying it's important to know when he began. Empezó cuando tenía 480 años. He began when he was 480 years old. Y vino el diluvio cuando tenía 600 años. The flood came when he was 600 years Quiere old. decir que hubieron 120 años It means there was 120 years de gracia. of grace. 120 años. 120 years. Pero dice la Biblia But the Bible says que el primer hijo de Noé that Noah's first child nació cuando él tenía 500 años. was born when he was 500 years old. O sea que él empezó a construir el arca a los 480. He began to build the ark at 480. Su primer hijo nació cuando él tenía 500. His first child was born when he was 500. O sea que su hijo ni siquiera había nacido His child hadn't even been born cuando él empezó a trabajar en el arca. when he began to work on the ark. Hay trabajo que tú estás haciendo hoy, There's work that you're doing que today. aunque tus hijos no hayan nacido todavía, Even if your children haven't been los born va a yet, beneficiar y los va a bendecir They'll- en el futuro. they will benefit and be Todavía no blessed existe. in the future. They don't even Pero exist ya tú yet. estás trabajando en el futuro y en las bendiciones de ellos. But you're already working the Todavía future no and the han nacido. blessings. They're not born yet. Todavía no están en el panorama. They're still not in the Todavía panorama. no se ha pensado en ellos. They haven't even been thought Pero of. cuando tú empiezas a trabajar But en el futuro, When you begin to work on the hacer las future, cosas de Dios, to do things of God, estás construyendo una bendición para tus hijos en el futuro. you are building a blessing for your children in the Aún future. antes que ellos nazcan, antes que vengan, Even before they're born, they lo come. que tú estás haciendo o no haciendo What you are doing or not doing va a tener una influencia grande
en el futuro de tus hijos. will have a great influence in Si the tú future of te your quedas children. en la casa If you stay y home no vienes a la iglesia porque te da pereza, and don't come to church because you're porque lazy, prefieres dormir, because you'd rather sleep, entonces no se queje, so don't complain. porque hay otros que están trabajando. There are others who are Y después working. decimos sí, porque a ellos sí, porque a mí no. We say, how come them and not Porque me? este es un perezoso. Because you're lazy. Mientras que los otros oran y ayunan y leen la palabra Well, y others- vienen al grupo de conexión y a la iglesia. While others pray, Usted no hace fast, nada. go to church, you do nothing. Y después nos quejamos. And then we complain. Ay, pero yo oré, Dios no me ayudó. Well, I prayed and God didn't help me. Hay un ejemplo que quisiera usar. ¿Lo uso o no lo uso? There's an example I want to share. Should I ¿De do it or verdad? not? Really? Ay, tengo unas ganas de usarlo, pero I have such a desire to say it, but ese es rated R. Voy a traerlo rated G. ¿Ok? está clasificado R, pero voy a traerlo G. Pero realmente quisiera usar el otro, el R. But I really rather use the R-rated Pero voy a version. utilizar el G. I'll use the PG version. Imagínese usted Imagine you, que alguien viniera y lo buscara a usted that someone came and sought you solamente cuando tienen problemas. only when they have problems. Cuando tienen problemas o necesidades lo llaman. When they have needs, situation, they call you. Hola Juan, ¿cómo estás? Hey ¿Cómo John, te sientes? how are you? How you ¿Cómo está feeling? la familia? How's the family? Qué bendición hablar contigo. What a blessing to speak to you. Oh, ahora que te tengo en el teléfono. Now that I have you on the line, Mira que tengo un problema, una situación oh, I have a situation, this problem, y pensé en ti, and I thought of you, que tú me pudieras prestar una platica. that you can lend me some money. Son $5,000, It's only $5,000, pero si me los puedes prestar sería una gran bendición. but if you could loan it to me, it's such a blessing. Yo sé que Dios te va a bendecir. I know God will bless you. Amén. Amen. Tú te los prestas. You lend it to them. Después, 6 meses después, 6 months no te later, ha pagado, they haven't paid you. no te ha llamado ni para darte gracias por los 5,000 que le prestaste. They haven't even called to thank you for the Pero ahora te 5,000. vine a pedir 10,000. But now they ask Ay, 10,000. Juan, ¿cómo estás? Hey John, how are Ay, you? qué bendición escucharte. No, What a blessing to hear you, escuchar tu palabra. to hear your words. Siervo del Dios Altísimo, Servants of the Almighty ungido God, de Jehová, anointed of en cuya Jehovah. presencia yo sé que te encuentras hoy. In His presence, I know you find Mira, yourself. ya que te tengo en el teléfono, Now that I have you on the line, tengo un pequeño problema I have a small y problem, pensé en ti. and I thought of you. ¿Será que tú me podrías prestar $10,000? You think you could loan me Y $10,000? cuando yo tenga, yo te los pago. And when I have, I'll pay you Y tú back. te los prestas. And you lend it to them. 6 meses después, 6 months later, aparece otra vez ese amigo. he appears again, this Y friend. ahora son 20,000. And now it's 20,000. ¿Qué hubo, Juan? ¿Cómo estás? What's up, John? How Qué are you? bendición hablar contigo. What a blessing to speak Tu to you. familia, tu esposa, tus hijos maravillosos, Your family, wife, children, great, ungidos de Jehová, anointed of Jehovah, princesas de Jerusalén son. princesses of Jerusalem. they Mira, are. ya que te tengo en el teléfono, Now that I have you on the tengo line, un pequeño problema. I have a small problem. ¿Será que me podrías prestar $20,000? You think you can loan me Y cuando 20,000? yo tenga dinero, te lo pago. And when I have money, I'll pay you back. Y puedo continuar, pero ustedes entienden lo que les estoy diciendo. I can continue, but you guys Nunca te understand. llama para nada. They never Nunca call te you for busca anything. para nada. They never seek you for Nunca te anything. llama para preguntarte cómo estás ni siquiera. They never call to even see Pero how you're cada doing. vez que tiene una situación, un problema, una necesidad, te llama. But every time they have a problem or need, they call. Año tras año, mes tras mes. Year after year, month after Y month. nunca te agradece nada. And they're never thankful for Va a anything. llegar al punto en que tú no vas a querer saber nada de esa persona. There's going to be a point where you don't want to Decir, know ¿usted anything para about qué me them. llama? Why do you call me? Yo no tengo nada que ver con usted. I have nothing to do Usted es with un you. mal agradecido. You're ungrateful. Usted ni siquiera vino a dar las gracias. You haven't even thanked me. Así somos nosotros con Dios. That's how we are with God. Creemos que Dios es un Dios bombero, We think that God is a que lo firefighter buscamos God. solamente para que nos ayude. We seek Him only to help us. Señor, ayúdame, bendíceme. God, help me, bless Señor, me. te prometo que si tú me ayudas, yo voy a venir a la iglesia. God, I promise if you help me, I'll go to church. Mentiras, allá te quedaste. Dios te bendijo y no has vuelto a la iglesia. Lies, you were blessed and you haven't come back to church. Es verdad. Usted It's no sabe true. la cantidad de gente You don't know the amount of que Dios people los ha bendecido. that God has blessed A them. ellos y a su familia, mírenlos, allá están. To them and their family, No look, vienen a la iglesia, that's where they are. pero hay que les pase algo. They don't come to church, but Ay, something por favor, happens. oren por mí, por favor, oren. Oh, please pray for me, please. Así somos nosotros. That's how we are. Buscamos a Dios en las necesidades, We seek God in need, en los problemas, in problems, y no venimos a darle gracias a Dios. but we don't come to thank Him. Me gustó. 2 personas se me acercaron en las últimas semanas. I like that 2 people came up to me. Lina, ponte de pie, por favor. Lena, please stand up. Ponte de pie. Yeah, stand up.
Diego, ¿dónde está Diego? ¿Está And aquí? Diego, is he here? ¿O no vino a la iglesia? Or he didn't come to church? Uy, se salvó. Se salvó. You got saved. Wow, that was Wow. close. Estuvo Atrás cerca. está. He's in the back. Estas dos personas, These two Diego people, y Lina, les dije que Diego se pararan. and Lena, I told him to stand up. El Señor los ha bendecido. The Lord has blessed them. Él ha dicho, ustedes serán cabeza y no cola. He told me you'll be head and not Cada vez tails. que yo digo eso, no es un decir. Every time I Ustedes no say that, entienden. it's not just a saying. Es una declaración que yo estoy haciendo. It's a Que declaration I am making. ustedes son cabeza y no son cola. That you are head and not Que tail. estamos arriba y no abajo. That we're on top, not que vamos bottom. de gloria en gloria y de victoria en victoria. We go from glory to glory, Les victory to dieron victory. un mejor trabajo, los ascendieron y los pusieron de jefes. They got Los better llamaron, jobs. le dijeron, mira, tenemos un trabajo para que tú seas el jefe, la jefa, mejor sueldo, mejores oportunidades, mejores beneficios. They got Ahora promotions, ellos their son los que bosses, mandan. benefits. Now they're the ones who run Porque everything. Dios nos ha puesto como cabeza y no como cola. God Pero has ¿sabe placed qué us as head hicieron and not ellos? tail. But you know what they did? Vinieron a darle gracias a Dios. They came to thank Señor, God. esto lo diste tú. Lord, you Tú gave me it to diste me. el trabajo. You gave me Tú the me job. diste la oportunidad. You gave me the Tú opportunity. abriste la puerta. You opened the Tú me doors. diste la gracia y el favor You gave me the grace and para que favor. yo ahora sea el jefe o la jefa de los demás. So it could be everyone else's boss. Devolvieron a darle gracias a Dios. They came back to thank Amén. God. Gracias. Amen. Thank you. Esto no es fácil, déjeme decirle. This isn't easy, let me tell you. Es fácil predicar de la prosperidad y que Dios te bendiga y amén. It's y easy to teach aleluya. about prosperity. God bless you. Amen. Hallelujah. Pero ¿qué pasa si Dios te prospera y pierdes tu alma? But what happens if God prospers you? You Pierdes lose your tus soul. hijos, You lose your children, tu familia. your family. De nada importa. That doesn't, and nothing else matters. Todo es vanidad. Everything is Y vanity. lo único que importa es Dios. The ¿Quién only dijo thing that eso? matters is God. Who said El that? hombre que ha sido el hombre más rico de la historia del mundo. The man who was the richest in El que history. lo tuvo y el que lo hizo todo. The man who had it Todo all es todo. and did it all. Everything's everything. Tuvo caballos hermosos, He had beautiful palacios, horses, oro, plata, Palaces, gold, silver, sabiduría. wisdom. El rey Salomón King Solomon. tuvo 1000 mujeres. He had 1,000 women. Ustedes tienen una y no pueden con ella. You have one woman, you can't even Ahí handle está. that. Una, no Just pueden one. con ella. And you can't handle it. Este tuvo 1000 This man had de las 1,000. más hermosas del mundo. The most beautiful of the world. Y después de haberlo tenido todo, And after having y everything, después de haberlo hecho todo, and after doing llegó a everything, una conclusión. he came to one conclusion. Todo es vanidad. Everything is vanity. Lo único que importa The only thing that matters es Dios. is God. Esa es una realidad. That's a reality. Ay, pastor, por favor, pare. Oh, Pastor, please stop. Ya, por favor. Please. Ok, está bien, los escucho. Dios ha escuchado sus oraciones. God has heard your prayers. Esa fue una 911. Señor, por favor. That was a 911. God, please. Termino con esto. I finished with this. Noé Noah empezó a construir el arca began to construct the ark aún antes que sus hijos hubieran nacido. even before his children were born. Cada tabla que tú estás poniendo, Every board that you're placing, cada esfuerzo que tú haces, every effort that you make, leer la palabra, read the word, orar, pray, buscar a Dios, seek God, venir a la iglesia, come to church, estar en un grupo de conexión, being in a connection group, diezmar, tithing, todas las cosas que Dios quiere que tú hagas. all the things God wants you No to es do. fácil, It's not créame que easy. no. Trust me, it's not. Es difícil. It's hard. ¿Usted cree que a Noé le tocó fácil? No, You fue think it was difícil. easy for Noah? No, it wasn't. Fue muy It difícil, was very hard, pero valió la pena. but it was worth it. Porque un día Because one day vino el diluvio. the flood came. Un día van a venir tiempos difíciles. One day muy difficult difíciles. times will come very Y los hard. que han construido, Those who have built, los que están dentro del arca, those who are within the ark, nada les pasará. nothing will happen to Pero them. los que estaban afuera, But those on the outside, todos recibieron juicio they all y received todos murieron. justice and died. Todos. All of them, Con la excepción with the de exception Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas. of Noah, his wife, his 3 children, and his 3 wives. Si mi matemática no está mal, son 8, ¿no? If my Son math 8. is not wrong, it's 8. 8 es el número de nuevos comienzos. 8 is the number of new Dios beginnings. está diciendo, hoy es un día de nuevos comienzos. God is saying Nuevos today is a day of new beginnings. nuevos comienzos. New beginnings. Pero antes
But que él before- supiera el futuro, Before he knew the future, él empezó a trabajar en sus bendiciones. he began to work on his No es blessings. fácil, It's not easy. es difícil. It's very hard. Termino con esto. I'll finish with this. Aunque vino un diluvio, Even though a flood came, aunque la tormenta fue fuerte, even though the storm was rough, aunque no fue fácil, although it wasn't easy, aunque duró 40 días y 40 noches, although it lasted 40 days and 40 tal vez tú nights, estás pasando en una tormenta perhaps you're going through a storm y tú no ves cuándo se acaba, and you don't see where it's going to end, pero estás protegido, but you're protected. estás guardado You're guarded, y estás en las manos del Dios Todopoderoso. and you're in the hands of the Almighty. Pero al final de todo, But at the end of it all, no solamente sus hijos se salvaron, not only his children were saved, y también ni siquiera un solo animalito se perdió. not Ni even uno one animal solo. perished. Not one. Ni uno. Not one. Ni un pajarito, Not a bird, ni una vaquita, un not a corderito, cow or a sheep. ninguno se perdió. Not one perished. Nada se va a perder. Nada. Nothing will be lost Si tú lo pones en las manos de Jesús. if you put it in God's hands. Tu familia, Your family, tus posesiones, your possessions, tu negocio, your business, tu futuro, your future, todo, aún lo que tú ni siquiera alcanzas a ver. everything, not even things you can Cuando see. tú haces tu parte, When you do your part, Dios hace la de él. God does his. Pero no podemos ser perezosos. But por we favor. cannot be lazy, No podemos please. quedarnos en la casa y que otros oren por We nosotros. can't stay home and have others pray Hijo, for us. vaya a la iglesia para que le vaya bien. Vaya, Son, go to church vaya, so that things go well. vaya. No, Go. los maridos deben ser los primeros. The husband should be the Usted first. sabe, en esta iglesia, In our church, todos this los church, líderes all the leaders, a las 10 de la mañana ya están aquí. Todos, At sin excepción de uno. 10 todos. a.m., they're here with no exceptions. Porque son los primeros. Because they're the first. A los que no entienden, ese fue un regañón. For Nice, those pero un regañón. who don't understand, that was a little Porque llegan tarde. push because Y sometimes they're deben de late. ser los primeros. And they must be the first. La excelencia siempre se le da a Dios. We always give God Pongámonos de excellence. pie, por favor. Let's please stand up. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Déselo. Give that strong applause to the Lord. Vamos a orar. We're going to pray. Primeramente que todo, First of all, por aquellos que todavía no han entrado al arca. for those who still haven't entered the ark. ¿Cómo así que no hemos entrado al arca? What do you mean we haven't entered the ark? Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesus said, I'm the door. Nadie va al Padre si no es a través de mí. No one gets to the Father if it's not through me. Entonces tú necesitas orarle a Jesús So you need to pray to Jesus para poder entrar al arca, to enter the ark, para poder formar parte de la familia de Jesús. to form part of the family of Jesus. Pastor, pero ¿cómo oro? Pastor, how do I pray? Yo no sé orar. I don't know how to pray. Es muy fácil, yo te voy a ayudar. It's very easy. I'm going to help Ahí you. donde tú estás, Right where you are. simplemente repite conmigo. Simply repeat after me. Padre, hoy te doy gracias. Father, I thank you today. Señor, he entendido que he estado fuera del arca Lord, I've understood I'm outside of the ark y que tú me has estado hablando al corazón. and that you've been speaking to my heart. Señor, hoy respondo a ese llamado Lord, I respond to that y calling vengo delante de ti y me postro ante tus pies, and I come before you and I kneel before your feet, declarando, Señor, que tú eres rey declaring, Lord, that you are y king pidiendo perdón por todos mis pecados. and asking for forgiveness for all of my Lávame sins. con tu sangre preciosa. Cleanse me with your precious blood. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. Envía tu Espíritu Santo que yo nunca me apartaré de él. Send your Holy Spirit so I never part from Gracias, him. Señor, por este día Thank you, Lord, for y this day. porque hoy soy una nueva criatura And because I'm a new en creation Cristo today. Jesús. In Jesus Christ. Amén. y Amen. amén. And Dele amen. ese fuerte aplauso Let's give that al Rey strong de Reyes. applause to the Lord of Lords.